lo hacemos con la ayuda de Pablo García desde Divacons Alpha Value. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo el contexto actual de mercado? Mucho miedo, mucha aversión de esos activos de riesgo. Ayer veíamos la mayor caída desde junio de 2020 en los índices de Wall Street. Estamos todo el rato preguntándonos desde hace unos días si hemos tocado o no suelo, pero parece que las sorpresas no terminan y que desde luego lo que se impone es mucha cautela. Bueno, yo creo que no hemos tocado suelo, sobre todo porque las previsiones macro sí se han ajustado de forma importante a la baja. Incluso hemos visto a los últimos organismos que todavía mantenían un cierto optimismo de cara a este año. Estamos subiendo los tipos prácticamente en todas las zonas menos en la eurozona, pero las revisiones micro se están produciendo ahora. Es decir, hay algo que comentaba para nuestros clientes en Divacons Alpha Value y era: tenemos unos resultados empresariales del primer trimestre que no olvidemos que el conflicto bélico y la subida muy fuerte de la inflación llegan después del 24 de febrero. Es decir, los resultados del primer trimestre todavía no estaban tomando en cuenta todos los efectos nocivos de la inflación. Y qué curioso que estamos empezando a ver los retailers como Walmart, como Target, como Coles, que están publicando resultados del primer trimestre fiscal. Es decir, que tienen un mes más, suelen ser febrero, marzo, abril, en el cual han tenido ese impacto de la inflación y han sido incapaces de algo que muchos pensaban, ese pricing power, de llevar esos precios que están afectando a los inputs, llevarlos o trasladarlos al precio final para mantener sus niveles de rentabilidad y de márgenes. Y esto no está siendo así. Por lo tanto, lo curioso es que estas últimas caídas se han producido para valores incluso del sector alimentación, como Nestlé. La verdad es que es sorprendente las caídas hoy de más del 5% de la mayor compañía, de las mayores compañías de alimentación del mundo. Por lo tanto, a la pregunta de si estos son los mínimos, posiblemente no. Preveíamos un rebote técnico que se produjo la semana pasada, pero todavía creo que los inversores no han tomado en cuenta esas revisiones a baja de estimaciones de beneficios que van a sucederse de forma muy palpable. La cuestión es, ¿cuándo entonces va a darse la vuelta al mercado? Pues mira, la respuesta es, entre comillas, relativamente sencilla. Es decir, los mercados se van a dar la vuelta cuando tengamos la recesión. Sí, Janet Yellen, vas a tener recesión en Estados Unidos, aunque digas que no. Cuando la señora Lagarde empiece a subir los tipos de forma clara, como me ha pedido el señor Knott, el presidente del Banco Central de Países Bajos, o a la chita callando también lo está pidiendo Olli Rehn o incluso el señor de Guindos. Es decir, ha caído el PIB del primer trimestre un 1,4% en Estados Unidos, un 1% en Japón. Vamos a tener esa recesión y cuando se corrobore la recesión, posiblemente los mercados anticipen 6 meses antes una cierta recuperación después de el doloroso, como decía el señor Powell, impacto de la subida de tipos. Pero es que en Europa nos queda más, porque aquí todavía estamos siendo negacionistas. Aquí ni nos ponemos la mascarilla ni nos la quitamos. Aquí negamos la mayor. Bueno, pues tenemos una inflación del 7,4%, la subyacente que sigue subiendo, aunque ha disminuido un poco en países como España la inflación total, pero esto no se va a arreglar solo, ¿no? Como hemos insistido en Negocios Televisión, Lagarde sigue esperando que esto se lo arregle solo. No se lo van a arreglar, van a tener que subir los tipos previsiblemente 4 veces este año. Y yo creo que cuando eso ocurra y cuando tengamos la recesión que llegará en Alemania, sí o sí, no lo duden, lo peor es dudar y pensar que esto se va a arreglar solo, ¿no? Con lo cual, en Europa necesitaremos por lo menos 2 trimestres antes de que esto pueda recuperar con algo de visibilidad. Y la recuperación, como no, y como siempre, llegará en Estados Unidos, porque Estados Unidos sí ha cogido el toro por los cuernos y en Europa la señora Lagarde todavía no ha hecho ni el paseillo. Claro, Pablo, parece que hay como una especie de efecto pánico ahora mismo en los mercados. También una de las preguntas quizás ahora es si el mercado, los inversores están descontando un escenario mucho más negativo del que va a ser en realidad. ¿Hasta qué punto está reinando un pesimismo excesivo? No sé, en este sentido, Pablo, ¿cómo lo ves? Esa sería mi primera cuestión. Y luego ya pasando a algunos protagonistas empresariales, seguimos viendo, por un lado, caídas en las minoristas. Es una semana que en Estados Unidos se están publicando todas cuentas. Hemos visto el fuerte desplome de Walmart, de Target, ayer más de un 20% de caída, y hoy le ha tocado el turno a Coles, que también está con caídas. ¿Cómo estás viendo el sector en su conjunto? Bueno, yo creo que el mercado ha sido demasiado optimista. Las valoraciones, como hemos defendido en Divacons Alpha Value, y ojo que nuestro fondo europeo está todavía ligeramente en positivo, es decir, hemos sido muy precavidos. Si recuerdas, decíamos, te acordarás,
Marta, no queremos ni ver los retailers, y que hay un 20%, y un 25%, y un 30%. No van a ser capaces de asumir la crisis de consumo que va a venir por la subida de tipos. Con lo cual, yo no creo que el mercado esté barato. No está barato y lo hemos explicado muchas veces a los telespectadores, y es porque el famoso PER es tan sencillo como comparar en el numerador la cotización actual, pero en el denominador están las estimaciones futuras de beneficios. Y ahí es donde tenemos que tocarlas, a la baja. Por lo tanto, si el mercado cae, pero las estimaciones de beneficios futuros caen incluso más, el mercado no se está poniendo barato. Es decir, para que el mercado esté barato, tendríamos que tener unas expectativas de beneficios que vayan a ir a mejor con un mercado que ha descontado una caída superior o que sorprendan simplemente porque no caiga tanto el mercado como han caído los beneficios. Y este no es el caso. Por eso, y uniendo a tu segunda pregunta, con los retailers, este ha sido el caso de Walmart, de Kohl's, que hemos conocido esta mañana americana, o también incluso de Walmart o de Target, ¿no? Es decir, los retailers lo que están viendo es que sus expectativas de, bueno, vamos a ser capaces de trasladar los precios finales, la inflación, el consumo no se va a resentir tanto, porque fijaros que tenemos una tasa de desempleo prácticamente de pleno empleo, o solo de desempleo ficcional del 3,5% en Estados Unidos, que vemos que no, señores, que incluso que parece que el COVID estaba bajando en intensidad. Abro un paréntesis, ojo con Nueva York que se está planteando la vuelta de las mascarillas. Imagínense un brote potente como estamos teniendo en Corea del Norte, que ya hablan de 2 millones de infectados por el COVID, o incluso todavía la política cero de COVID, que está haciendo mucho daño en las cadenas de suministro de transporte en China. Es decir, es que no, el mercado no ha caído tanto en función de unas expectativas de beneficios. No olvidemos que en Europa el año pasado cerró con crecimientos de más del 90%, con bases comparables, por supuesto, pre-COVID, pero ha sido un año 2021 excelente y este año 2022 está siendo claramente un fracaso. E insisto, yo creo que los mercados no han descontado en absoluto un escenario de recesión en Europa. Es que, insisto, hemos subido tipos en Polonia por arriba del 5%, República Checa, Hungría, y sin embargo, en Europa, en la eurozona, estamos en el 0% todavía. Es inadmisible y eso nos va a pasar una fuerte factura y va a ser una recesión importante. Pablo, los minoristas, los retailers en el foco, como bien decíais, pero hoy la caída la estamos viendo también en los títulos de Cisco Systems, ya con un recorte de más del 13% tras pronosticar disminución de ingresos. Cita la guerra en Ucrania y cita también lo que está sucediendo en el mercado chino. ¿Qué te parece? Bueno, que es más de lo mismo. Es decir, ojo con los es verdad que a principio de ejercicio, y yo reconozco en un ejercicio pues, de autoflagelamiento, que el Hansen iba a ser uno de los mercados, fue el índice más negativo en lo que el año pasado, de todos los índices internacionales, y empezó el año francamente bien. Bien, pero no contábamos con un rebrote del COVID y una política cero tan agresiva. Es que eso va a trastocar todos los planes, ¿no? Por lo tanto, fijaros en el sector autos, en el sector tecnológico, en un montón de sectores que los europeos y los norteamericanos han mirado ese crecimiento en China. Entonces, eso va a pasar factura sí o sí. Ya nos lo ha dicho Apple. Bueno, de cara a los proveedores, no va a haber tanta demanda de iPhones, no va a haber tanta demanda de nada, prácticamente, salvo energía. Entonces, en nuestras carteras, cuando insistíamos hace ya meses, estamos largos de petróleo, muy aburrido, pero la Shell, incluso algunas compañías como Saras, que ha publicado muy bien, la refinera italiana, algo de metal mining con nuestras Glencore, etcétera, y empezamos a tomar algo en telecoms, Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, también teníamos, eso sí, nos ha tocado la China, pero nos ha ido muy bien Roche y Nestlé, que eran dos compañías dentro de la alimentación y de farma. Y el resto, paren ustedes de contar. Es verdad que habíamos tomado mínimamente Stellantis, que tiene exposición a Estados Unidos, pero como ven, exposición sobre todo a Estados Unidos, que creemos que va a recuperar y que de verdad están haciendo las medidas más razonables, pero en la Europa, sobre todo oriental, Alemania, o lo que esté expuesto a Asia o a China, lo van a pasar especialmente mal. Y insisto, el juego de expectativas, yo creo que todavía se están ajustando poco a poco. Por eso ese rebote técnico que hemos visto de, bueno, oye, esto ya ha caído, venimos de máximos históricos, de mucho crecimiento, y hay que buscar compañías de calidad que nos den visibilidad en resultados. Y hay algunas que se han quedado especialmente baratas, pero la pregunta de todos los clientes, oye, ¿comprarías ahora y estarías tranquilo de cara a un año? Yo creo que hay que esperar algún trimestre. Cuando se corrobore el dato de recesión en Estados Unidos, cuando se corrobore
se corrobore subidas de tipos de 50 puntos básicos en Europa y recesión en Alemania, empezaremos posiblemente a ver que esos ajustes en ese PER empiezan a ser interesantes con una visión a medio plazo. Gracias, Pablo García, como siempre. Un abrazo.